¿Qué tal, comunidad de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bien, vamos a continuar con este tema, que es el tema de trilateración, referente a la materia de topografía. Y bien, empecemos, ¿no? Vamos a empezar a recordar algunos conceptos. ¿Qué es la trilateración? La trilateración sabemos que se hace para establecer nuevos puntos de referencia, garantizando su permanencia por un tiempo prolongado y que servirán de referencia en mensures de orden inferior, ¿no? Y bueno, recordemos también un poquito qué hacíamos en el trabajo de campo. En el trabajo de campo, lo que se hace es medir las distancias de cada uno de los lados, ¿no? Que tenemos de la figura. Y bueno, como medimos estos lados, lo hacemos con algún instrumento sofisticado, ¿no? Y de alta precisión. Tal es el caso que puede ser un distanciómetro o una estación total, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el trabajo de campo es empezar a medir estas, todas esas distancias que tenemos acá, ¿no? En este caso, pues tenemos un cuadrilátero y en este lado de acá tenemos lo que son los lados y la medición de cada una de las distancias horizontales, ¿no? Que esto, como acabo de indicar, se hizo con un instrumento de alta precisión y en este caso estos datos fueron obtenidos a través de una estación total, ¿no? Pues el trabajo de campo solo es eso. Y bueno, ¿qué tenemos en el trabajo de gabinete o en la oficina, ¿no? El post-proceso. Lo que vamos a hacer es promediar las distancias y a través de esas distancias vamos a proceder a calcular los ángulos interiores de la figura, ¿no? O de la red de trilateración que vamos a tener. Y posterior a esto, una vez obtenido los ángulos de la figura, vamos a hacer el ajuste de figura, la fuerza de la figura y posteriormente vamos a calcular las coordenadas de estos puntos, ¿no? Y bien, esto sería un poquito ingresando a lo que es a la teoría, ¿no? Y pues vamos eh, con los cálculos, ¿no? Veamos un ejercicio. En este caso nos está indicando calcular los ángulos interiores de la red de trilateración, ¿no? Como podemos observar, solo nos está pidiendo calcular los ángulos interiores, ¿no? En este primer video vamos a aprender a calcular ángulos interiores. Y pues, si tú quieres aprender a lo que es el ajuste de estación o también conocido como el ajuste de superficie, pues puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios y posteriormente lo voy a subir. Y bueno, tenemos acá los datos, ¿no? Tenemos los lados, que es el lado 1, 2, que tiene una distancia horizontal de 439.711 metros, ¿no? Todas las distancias están en metros. Tenemos el croquis de la figura y bueno, empecemos, ¿no? Para recordar, aquí tenemos un pequeño formulario que tenemos las siguientes formulitas, ¿no? Que las vamos a ir utilizando. Tenemos la fórmula del perímetro, o también conocido como el semiperímetro. Luego tenemos aquí la fórmula de Herón, ¿verdad? Para calcular superficies o áreas de cualquier triángulo, ¿no? Entonces tenemos acá eso, lo cual está en función al semiperímetro, ¿verdad? Que el perímetro se debe multiplicar al perímetro menos un lado del triángulo multiplicado por el perímetro menos el otro lado del triángulo y multiplicado por el perímetro y menos el tercer lado del triángulo, ¿no? Y esto nos va a dar la superficie o el área del triángulo. Además de eso, vamos a ir utilizando lo que es el teorema de tangentes, ¿no? Entonces, tenemos acá el teorema de tangentes, ¿verdad? Que para el primer ángulo, pues ya lo estoy despejando, ¿no? Tenemos el tangente de alfa medios, va a ser igual a que a la superficie dividido entre el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos un lado del triángulo, ¿no? Y posterior a esto, para obtener los ángulos, pues aquí estamos haciendo nuestro despeje, ¿no? Del ángulo. Y ahí tenemos la fórmula ya despejada. Lo mismo tenemos para beta y para gamma, ¿no? Muy bien. Esas son las formulitas entonces que vamos a ir utilizando para
este ejercicio, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos una tabla, ¿no? Que también esto lo he sintetizado en un formulario, ¿no? Aquí está. Pues que esto, las fórmulas que les acabo de mostrar es lo que vamos a ir calculando, ¿no? Aquí tenemos el perímetro, la superficie, y vamos a ir calculando los ángulos con el teorema de tangentes, ¿no? Pero una forma tal vez para optimizar más el proceso de cálculo, ya que lo podríamos hacer ya sea en nuestras calculadoras HP Prime, HP 50G o la otra herramienta que tenemos al Excel, ¿no? Entonces, esta tabla nos va a ayudar a tal vez sintetizar mejor eh, la recolección de datos y a la vez hacer el proceso del cálculo, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Esa tablita, que esa tablita nos va a poder ayudar a realizar los cálculos, ¿no? Y pues lo que vamos a hacer es dividir esto en triángulos, ¿no? Como podemos observar acá. Sabemos muy bien que un cuadrilátero es la suma de unos cuatro triángulos, ¿verdad? Que están superpuestos y a la vez estos están formando un cuadrilátero, ¿no? Entonces, en este caso, yo ya he ido obteniendo, ¿no? Como un despiece, tal vez lo podríamos decir, de los cuatro triángulos, ¿no? Tenemos aquí el triángulo uno 2 3 luego el 2 3 4 siguiente el uno 3 4 y finalmente el uno 2 4, ¿no? Y pues luego lo que se hace es anotar los lados, ¿no? Estamos anotando el lado uno 2 2 3 3 1 pues el llenado lo estoy haciendo en sentido horario, pero esto es indiferente, ¿no? Esto es indiferente. Puedes tú colocar los lados como tú gustes, ¿no? Pero eh, es una forma tal vez que ya me he acostumbrado a calcularlo, ¿no? Para poder generar esto así. Entonces, para el siguiente triángulo igual, ¿no? Lado 2 3 lado 3 4 lado 4 2 luego lado 3 4 4 1 y uno 3. Y finalmente lado 4 1 lado uno 2 y 2 4, ¿no? Al final estamos colocando las diagonales, ¿no? Y posterior a esto lo que se debe de realizar es colocar sus distancias horizontales, ¿no? Pues al colocar el lado, es más fácil para que podamos identificar, ¿no? Posterior a eso tenemos que colocar las distancias, posterior a eso calcular el perímetro, la superficie, esto de qué ángulos son enseguida lo vamos a ver, y finalmente el ángulo calculado, ¿no? Entonces como una tablita tal vez que te pueda ayudar. Si gustas que te comparta este pequeño documento, lo voy a estar dejando en la descripción del video. Ok, entonces nos vamos al ejercicio, ¿no? Aquí está la tablita que ya lo he copiado. Y pues, ¿cómo se hace el llenado de esa tablita, no? Entonces vamos a eso. Como les dije, se hace un despiece de los triángulos y luego tenemos a los lados, ¿no? Como ya bien dije. Entonces aquí lo que vamos a ir haciendo ya en la columna de las distancias horizontales es ir colocando, ¿no? Los datos, qué datos son. Y pues primeramente tenemos que es el lado uno 2 donde nos está indicando que esto tiene un valor de 439.711 metros. Luego tenemos al lado 2 3 que esto tiene un valor de 708.467, ¿no? Y finalmente tenemos al lado 3 1 a la diagonal, ¿no? Que eso tiene un valor de 888.988 metros, ¿no? Entonces, primeramente, estamos haciendo la recolección de los datos. Posterior a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el perímetro y la superficie, ¿no? Entonces, aquí yo lo puedo colocar como una P del perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Es la suma de los tres lados del triángulo, ¿no? Es la suma de los tres lados. Aquí tenemos la formulita dividido entre 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Sumar 439.711 más 708.467 y más 818.988, ¿no? Y colocando estos datos a nuestra calculadora nos va a dar un valor del perímetro de 983.583 metros, ¿no? Listo. Posterior a esto lo voy a calcular yo la superficie o el área, ¿no?
que eso lo vamos a realizar con la fórmula de Aarón. Y esa formulita pues lo tenemos aquí arribita, ¿no? Lo que lo estoy subrayando. Entonces, ¿qué nos dice que es la superficie o el área? Es la raíz cuadrada del perímetro multiplicado por el perímetro menos un lado de la figura multiplicado por el perímetro menos el otro lado del triangulito y finalmente multiplicado por otra vez el perímetro menos el otro lado de la figura, ¿no? Del triángulo. Es decir, que yo tendría una fórmula larga, ¿no? De la raíz cuadrada del perímetro. El perímetro ya lo he calculado, ¿no? Está aquí arriba. 983.583 multiplicado por el perímetro 983.583 menos un lado que sería 439.711 y luego multiplicado otra vez por el semiperímetro 983.583 menos 708 luego multiplica por 983 menos 818.988, ¿no? Entonces tendría que hacer esa fórmula larga, colocar a mi calculadora y haciendo las operaciones tenemos un valor de 155.000. Entonces, 155.639 punto, podemos trabajar con tres decimales, 598 metros cuadrados, ¿no? Porque se está tratando de una superficie, ¿no? Ok, entonces ahí está, ¿no? Ahora, posterior a esto, ¿qué viene? Pues, como aquí tenemos los lados, tenemos que calcular sus ángulos, ¿verdad? Y bueno, como hicimos el despiece y nos encontramos en el triángulo 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues ¿qué ángulos tenemos acá? Nos damos cuenta que en el ángulo 1, en el punto 1 tenemos el ángulo 1, en el punto 3 o en el M3 tenemos al punto 6, es decir, aquí se encuentra 6, ¿no? Y finalmente acá tenemos el ángulo que es 7 más 8, ¿no? Tenemos esa suma de esos dos, que acá es 7 más 8, ¿no? Ok, ok, entonces nosotros, ¿cómo nos daríamos cuenta de cuál ángulo estamos calculando, ¿no? O sea, de estos, no sé, acá, ¿cuál vendrá? ¿Vendrá el 1, vendrá el 6, vendrá el 7 más 8, o primero será el 7 más 8, luego será el 1 y el 6? ¿Cuál sería? Es la duda, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Por eso nos pusimos acá estas ayuditas, ¿no? Que están aquí. Donde, ¿qué tenemos? Cuando nosotros tengamos este lado, ¿no? Que es el lado 1, 2, lo que nosotros estamos lo que nosotros estamos calculando es su ángulo opuesto, ¿no? Es decir, que de este lado, el ángulo opuesto a ese lado, es el ángulo que vamos a calcular. Entonces, como nos encontramos en el lado 1, 2, pues su opuesto vendría a ser el ángulo 6, ¿no? Entonces, para la primera distancia horizontal, el ángulo que vamos a calcular es el 6, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el lado 2, 3, ¿no? Es decir, tenemos este lado. Del lado 2, 3, el que estamos calculando el ángulo es el del opuesto. En este caso es el 1. Entonces, anotamos que el siguiente valor es el ángulo 1. Y finalmente tenemos a las diagonales, a la diagonal 3, 1, que el ángulo opuesto que vamos a calcular, pues sería el 7 más 8, ¿no? Entonces aquí lo vamos a colocar el 7 más 8. Listo, ¿no? Esto a nosotros nos va a servir para poder identificar cuál ángulo estamos calculando, ¿no? Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular estos ángulos, no? Pues las formulitas es las que las acabo de mostrar hace un momento, ¿no? Que están acá, ¿no? Para alfa, beta y gamma. Que estos alfa, beta y gamma están siendo denominados a estos ángulos, ¿no? Este podría ser alfa, este podría ser beta y este podría ser gamma, ¿no? Entonces vamos a proceder a calcular esos ángulos. Primeramente vamos a calcular para el ángulo número 6, ¿no? Entonces el ángulo 6, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la formulita? Que es 2 veces multiplicado por la tangente inversa ¿de qué? De la superficie
dividido entre el semiperímetro multiplicado por el perímetro menos su lado opuesto a ese ángulo, ¿no? En este caso, por eso vamos relacionando la fila, digamos, ¿no? Por eso, ¿cuál es el opuesto del 6? Es el lado 1, 2. ¿Cuál es el opuesto de 1, 2? Pues es el ángulo 6, ¿no? Entonces, es una formulita, es una forma más fácil para que nosotros podamos identificar, ¿no? Entonces, vamos a hacer, a reemplazar estos datos en la formulita y tenemos que para el ángulo 6 nos da un valor de 32 grados, 26 minutos, 39.43 segundos, ¿no? Es lo que tenemos. Vamos a hacer lo mismo para el ángulo 1, ¿no? Que este podría ser beta, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que para 1 es igual a ¿qué? A 2 veces multiplicado la tangente inversa ¿de qué? De la superficie, que la superficie sabemos que para los tres ángulos va a ser el mismo, sobre el perímetro, que también sabemos que el perímetro es lo mismo para los tres lados, para los tres ángulos, multiplicado por el perímetro menos su lado opuesto, ¿no? Que en este caso sabemos que para 1, su lado opuesto es 2, 3, ¿no? Entonces hacemos el mismo proceso. Vamos reemplazando estos valores en nuestra calculadora y obtenemos que el ángulo 1 nos da un valor de 59 grados, 48 minutos, 43.57 segundos, ¿no? Es lo que tengo. Ok. Y procedemos a hacer lo mismo para el ángulo 7 más 8, ¿no? Que este podría ser gamma. Entonces, gamma es igual a ¿qué? A 2 veces por la tangente inversa multiplicado por la de la superficie sobre perímetro multiplicado por el perímetro menos su lado opuesto, ¿no? Haciendo, pues, reemplazando estos valores que tenemos, que nos da 87 grados, 44 minutos y 37 segundos, ¿no? Es el valor que nos da. Ok, entonces ya hemos hallado lo que es los tres ángulos para este primer triángulo, ¿no? Y pues esta es la verificación, ¿no? Que tenemos que hacer la sumatoria de estos tres ángulos y si hacemos esta suma podemos verificar que nos va a dar los 180 grados, 0 minutos y 0 segundos, ¿no? Es la verificación que debemos hacer, ¿no? Si en algún momento, cuando estemos haciendo algún trabajo, proyecto, tareas de la universidad, este valor no te da 180 grados, pues este es un parámetro para que te des cuenta que quizás en un paso anterior te debiste equivocar, ¿no? Quizás te equivocaste al hallar el perímetro o la superficie o al hacer el teorema de tangentes, ¿no? Podría ser entonces, si no te da 180 grados, es un buen momento para fijarte en que te has equivocado, ¿no? Caso contrario, si es que te da 280 grados, esto quiere decir que hasta el momento estás calculando todo bien, ¿no? Además, cabe recalcar que nosotros, que en topografía, bueno, estamos acostumbrados, y en especial en mi país, en trabajar en el sistema sexagesimal, ¿no? Ya a veces, dependiendo la región, hay algunos que trabajan en otros sistemas, ¿no? Pero en nuestro caso, y en el lugar donde me desempeño, se trabaja en el sistema sexagesimal, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero para el siguiente triángulo, ¿no? Es decir, para el triángulo 2, 3 y 4. Pues hagamos lo mismo, ¿no? Tenemos los lados 2, 3, 3, 4 y 4, 2. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar sus distancias horizontales de estos lados, ¿no? En el lado 2, 3, ¿qué valor tenemos? ¿Dónde se encuentra el lado 2, 3? Tenemos un valor de 708.467. Luego tenemos el lado 3, 4, que para el lado 3, 4 tenemos un valor de 763. Se me fue la mano con el borrador. 763.298. Perdón, 248. 248.
48. Y finalmente para el lado 4.2 tenemos un valor de 658.564, ¿no? Ok. Entonces, procedemos a realizar lo mismo, ¿no? A calcular el perímetro y la superficie, ¿no? Para el perímetro, sabemos que es la suma de los tres lados dividido entre dos, ¿no? Colocamos estos valores a nuestra calculadora y nos da un valor de 1065.100, si lo queremos redondear, esto sería 140, ¿no? Unidades metros. Y tenemos a la superficie, ¿no? Que para la superficie, que es con el teorema de Herón, es la formulita de acá, ¿no? Que ya lo conocemos. Hacemos la raíz cuadrada y tenemos un valor de 215.940.500 metros cuadrados, ¿no? Ahí está el valor de la superficie. Ok, entonces, ahora, ¿qué ángulos estoy calculando, no? Entonces, volvemos a hacer lo que hicimos hace un momento, ¿no? A ver, coloquemos aquí a nuestro triangulito qué ángulos se encuentran acá, ¿no? Para que sea un poquito más fácil. Entonces, en el triángulo 2, 3, 4 tenemos a los siguientes ángulos. Tenemos el ángulo 7, ok. Luego tenemos el ángulo 5,6. Aquí se encuentra el ángulo 5,6. Y tenemos finalmente en la estación 4 al ángulo 4, ¿no? Entonces, acá tenemos al ángulo 4. Ok. Listo. Entonces, bajo la misma hermenéutica, tomando en cuenta cuál es el lado opuesto, vamos a ir realizando y verificando qué ángulo es, ¿no? Primeramente, ¿qué tenemos? Tenemos para el lado 2, 3, ¿no? Que se encuentra aquí arriba. Podemos ver que su lado opuesto, o el ángulo opuesto, es el ángulo 4, ¿no? Entonces, para esto su ángulo opuesto es el ángulo 4. Correcto. Luego tenemos el lado 3, 4, ¿no? Que se encuentra acá. Para 3, 4 nos damos cuenta que su ángulo opuesto es el ángulo 7. Entonces anotamos el ángulo 7. Y finalmente para la diagonal, que es el lado 4, 2, ¿no? Que es este lado, tenemos un ángulo opuesto que es el 5,6, ¿no? Entonces aquí vendrá el 5 más 6, ¿no? Ahí está. Entonces, de igual manera, procedemos a hacer por teorema de tangentes el cálculo de estos ángulos, ¿no? Ok. Entonces, otra vez esto podría ser alfa, beta y gamma, ¿no? Reemplazamos los valores en nuestra calculadora. ¿Y qué tenemos para el ángulo 4? Tenemos que nos da un valor de 59 grados, 13 minutos, 41.68 segundos. Para el ángulo 7 hacemos lo mismo, ¿no? Que es la formulita, 2 veces por la tangente de su área sobre el perímetro multiplicado por el perímetro menos su lado opuesto. Y tenemos un valor de 67 grados, 45 minutos, 59.30 segundos, ¿no? Y hacemos lo mismo para el ángulo 5,6, ¿no? Que también tenemos la formulita, 2 veces tangente inversa de la misma superficie sobre el mismo perímetro multiplicado por el perímetro menos su lado opuesto, ¿no? Y haciendo los cálculos respectivos en nuestra calculadora, podemos ver que nos da un valor de 53 grados, 0 minutos, 19.02 segundos, ¿no? Y otra vez hacemos la verificación, ¿no? Tenemos que sumar estos tres ángulos y vamos a ver que nos va a dar el valor de 180 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿no? Ahí está. Y pues de igual manera, ¿no? Para el siguiente triángulo y el siguiente triángulo, el procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Si ustedes se están dando cuenta, estamos siendo un poquito quizás repetitivos en el proceso del cálculo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir, no? Que, que
podemos automatizar, quizás con una planilla de cálculo, quizás con en nuestra calculadora, quizás en el Excel, ¿no? Entonces, esto puede ser calculado de alguna u otra manera, ¿no? Para eso, yo les voy a presentar aquí a lo que tenemos a la calculadora, ¿no? Tenemos lo que es la HP Prime. Entonces, yo he hecho esto en una hoja de cálculo, ¿no? Que es más o menos eh, como si fuera el Excel, ¿no? Entonces, si yo me salgo de la calculadora, ¿no? Aquí está, ingreso a lo que es las aplicaciones y pues aquí yo tengo diferentes hojas de cálculo y pues he creado esta, ¿no? Que le di el nombre de triliteración cuadrilátero, ¿no? Y si ustedes se fijan, pues es la misma tabla que la que tenemos, ¿no? Es la misma. Solamente que esta, yo ya, como se dice, ¿no? Tal vez está mal dicho, pero ya se programa, ¿no? Podemos programar esta planilla que es similar a Excel, que nos brinda la HP Prime. Entonces, lo que yo voy a hacer es programar y como ustedes han visto, los cálculos estaban más automatizados, ¿no? Entonces, vayamos copiando, ¿no? Y verificando. Entonces, aquí tengo el lado 1, 2, que eso tenía una distancia de 439.711 metros. Luego el lado 2, 3 tenía un valor de 708.467 metros. Y el lado 3, 1 tiene un valor de 818.988 metros, ¿no? Y si se fijan, el perímetro, pues, es el mismo el que acabamos de calcular nosotros, ¿no? Con una calculadora. Bueno, esto es igual a una calculadora, ¿no? Pero aquí lo estamos haciendo a través de una planilla de cálculo, ¿no? De una hoja de cálculo. Y pues si se fijan, aquí está, ¿no? La formulita, aquí en esta parte, igual, que es la suma de qué? De estos tres lados, ¿no? C4, podemos ver que es la celda C4, C5 más C6 dividido entre 2, y aquí tenemos la formulita de la superficie, ¿no? O del área. Ok, luego aquí yo lo que puse es colocar cuáles son esos lados, ¿no? Los que vimos que son los lados opuestos, el lado opuesto, el ángulo opuesto, ¿no? Ahí está. Y aquí tenemos el valor, ¿no? Si se fijan, igual está programado con el teorema de tangentes, ¿no? Dos veces tangente inversa. ¿De qué? Que nos dice que es la celda E5, pues es la superficie sobre el perímetro multiplicado por el perímetro menos su lado opuesto, ¿no? Ahí está. Y pues aquí lo tenemos en grados, minutos y segundos, ¿no? Ahí está, ¿no? 32, 59, 87, que son los mismos valores que acabamos de calcular, ¿no? Y haciendo estas sumas, si ustedes se fijan, la celda G4 más G5 más G6, pues nos da lo que son los 180 grados, 0 minutos con 0 segundos, ¿no? Y pues aquí abajo podemos hacer lo mismo, ¿no? Para el lado 2, 3, ¿qué distancia tenía? 708.467. Para el lado 3, 4 tenía una distancia de 763.248. Para el lado 4.2 tenía 658.564, ¿no? Ahí están. Y pues, si queremos hacer una programación, pues esto era sencillo, ¿no? Tenemos que hacer shift igual a que la suma de este lado más este lado más este lado y todo esto que está dividido entre 2. Y pues ahí tenemos el valor del perímetro, ¿no? Que es prácticamente el mismo que nos dio. Para la superficie que teníamos igual, que es el perímetro multiplicado por el perímetro menos su lado opuesto, multiplicado, pero esto está dentro de la raíz, multiplicado por el perímetro menos su lado opuesto, eh, perdón, esto es multiplicado por el perímetro menos el otro lado, ¿no? Ahí está. Y procedemos a calcular. Y otra vez volvemos a verificar que esto es el mismo valor que nosotros hemos calculado, ¿no? Luego vimos cuáles son sus ángulos opuestos, ¿no? Tenemos que era el 4, que el 7 y era el 5 más 6, ¿no? Ahí está. Y para hacer
en esta celda lo que tenemos que hacer es el teorema de tangentes, ¿no? Entonces, shift igual a 2 por arco tangente, ¿de qué era? De la superficie. Bueno, aquí tenemos, para copiar ya a las demás formulitas que teníamos cuando queremos anclar alguna celda, al igual que en el Excel, ¿no? Tenemos el símbolo del dólar, que lo podemos utilizar, dividido entre qué? El perímetro, ¿no? Que eso también es un valor que se mantiene. Y para esto multiplicamos el perímetro, ¿no? Y menos su lado opuesto, que para el ángulo 4 es 708, ¿no? Ahí está. Y le damos un OK. Ahora yo voy a proceder a copiar esta fórmula, que lo hacemos con Shift Copy. Voy a seleccionar hacia las demás celdas, le voy a dar un Shift Paste, no quiero copiar la fórmula, y le doy un OK, ¿no? Y ahí está, ya me lo ha calculado. Ahora quiero hacer la verificación y hacemos con una sumatoria, ¿no? Que la celda G8 más G9 más G10 nos debería de dar 180 grados, ¿no? Ahí está. Ahora, yo como quiero que esto se vea en grados, minutos y segundos, pues yo tengo una función aquí en el catálogo del HP Prime, que eso podemos acceder dándole un clic aquí, donde dice memoria, y pues aquí está el catálogo, ¿no? Y esto pues me va a enviar primeramente a lo que es aquí en orden alfabético, ¿no? A, B, C. Pues yo busco directamente con la tecla H. Y aquí tengo, ¿no? Esto es una flecha que es para llevar a hora, minuto y segundo, ¿no? Que es lo homólogo a grado, minuto y segundo. Yo quiero esto de esta celda y le doy un OK, ¿no? Ahí está. Hacemos lo mismo con un Shift Copy. Voy a copiar la fórmula, lo voy a pegar hasta aquí abajo, lo voy a hacer un Shift Paste de esto y le doy un OK. Y puedo ver que aquí ya se me ha transformado en grados, minutos y segundos. Y aquí está la verificación, ¿no? Y como les dije hace un momento, pues para los demás triángulos es de la misma manera, ¿no? Colocamos sus tres lados, hallamos su perímetro, hallamos la superficie, ¿no? Ahí está. Luego vemos cuáles son sus ángulos opuestos, ¿no? Vemos sus ángulos opuestos, y calculamos sus respectivos ángulos, ¿no? Y siempre haciendo la verificación, ¿no? Podemos ver que nos da los 180 grados, ¿no? Y pues aquí lo que hice es utilizar la función hora, minuto y segundo, ¿no? Ahí está. Y listo. Si ustedes se han dado cuenta, es un proceso repetitivo, ¿no? Que para el primer triángulo se hace lo mismo para el segundo, tercero y cuarto, ¿no? Entonces, este sería el proceso de hallar o calcular los ángulos a través de distancias horizontales, ¿no? Partimos de distancias y calculamos los ángulos, ¿no? En un posterior video vamos a estar viendo el ajuste de estación o de superficie, ¿no? Así que suscríbete al canal para que tengas el acceso a más ejercicios y pues muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.